Nuestra sexta sesión de Conecta con el Saber. El día de hoy traemos entonces el tema de aplicaciones de nuestros productos de seguros de vida de Scandia, Crea Patrimonio y Crea Ahorro. Aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer con el Consejo Académico, que ustedes ya saben que lo conformamos su aliado Conecta Vida, con promotores a nivel nacional, está Joanita, está Andrea, es poder también crear unos contenidos que sean de valor para todos ustedes, para que puedan tener el material a un solo clic. Ese es como el lema, que podamos entonces repetirlo todas las veces que querramos. Entonces vamos a seguir con estas sesiones, como lo sabemos, todos los miércoles, 7:30 de la mañana, y después van a quedar colgados en el canal de YouTube. Esto que estamos haciendo, todo este ejercicio que estamos realizando, es precisamente para poder saber qué enfoque puedo yo dirigir hacia el cliente. Ustedes saben que nuestros productos no son productos con un apellido específico, es decir, no es con un apellido de brecha pensionaria o plan de retiro, educativo, sino que lo podemos ir dirigiendo y enfocándolo hacia donde las respuestas de nuestro cliente nos van dando información. Entonces, son enfoques para que también todos tengamos ese conocimiento. De pronto, como contextualizando un poco cómo nosotros hacemos la presentación que nos estaban ahorita hablando al inicio de la sesión, nos estaban diciendo que si tenemos presentaciones, que si tenemos propuestas, que cómo podemos hacerla. Les vamos a decir cómo lo hacemos y ya a nivel interno con sus promotores, de la mano con lo que hemos construido en Conecta Vida, podemos apoyarlos para poder hacer una presentación a una institución, ya sea un colegio, ya sea un jardín, sea a un grupo de padres de familia, para poder, o a una pareja de padres que tengan entonces la intención de poder tomar Crea Ahorro, Crea Patrimonio para la educación de sus hijos. Entonces, esto, ¿cómo lo manejamos a nivel de todas las propuestas? Es que hacemos una cita con el colegio, con el jardín, con las personas interesadas, diagnosticamos un poco realmente qué es lo que podemos realizar en esta institución, también qué nos permiten, y empezamos a hacer pues un proceso de una propuesta, de una presentación, dependiendo también el nivel de permisos que nos otorguen para poder llegar a los padres de familia. ¿Cómo llegamos a los padres de familia? Llegamos a través de las asociaciones de padres de familia o de la junta directiva del colegio. O sea, hay varios mecanismos y esos mecanismos son los que tenemos que conocer, pero obviamente dependiendo del contacto que tengamos, porque no todas las veces tenemos el mismo contacto y no todas las veces las asociaciones de padres de familia son las que otorgan estos permisos, sino que hay diferentes instancias. Entonces es solamente como alzar la mano, contarles a sus líderes, a sus promotores, y de esa manera podemos construir una propuesta. Esto es como para iniciar el tema del día de hoy, que es enfoque educativo, y lo que vamos a hacer en la sesión del día de hoy es mostrarles cómo podemos utilizar los productos de Scandia Seguros de Vida para poder enfocar la venta hacia cubrir las necesidades de nuestros clientes para el estudio de nuestros hijos. Entonces acá vamos a ver de pronto dos compañías que venden pues este tipo de productos, pero la idea no se trata de entrar muy a fondo en lo que hacen estas compañías, sino conocer realmente qué debemos hacer nosotros para poder presentar los productos de Scandia. Entonces, bienvenidos, vamos a dar inicio hoy a empezar a presentar. Tenemos ya 64 personas conectadas. Les recuerdo entonces, por favor, utilizar el chat para sus preguntas. No vamos a dar la palabra con el micrófono, pues por los tiempos también que debemos manejar en estas sesiones. Entonces, por favor, utilicemos el chat. Entonces, ya voy a dar inicio a la presentación y por favor me dicen, Nesticor me dice, ¿me están escuchando bien? Y voy a presentar entonces ya la pantalla. Sí, Sandrita, estamos bien. Listo, perfecto. Entonces, y ahora díganme por favor si están viendo entonces la presentación. Listo. Perfecto, ya se ve. Listo.
Bueno, muy buenos días. Entonces, el día de hoy es nuestro enfoque de plan educativo de los productos de Crea Patrimonio y Crea Ahorro. Entonces, demos inicio el día de hoy al tema que nos hizo hoy tomarnos ese tintico, el desayunito temprano para poder estar acá. ¿Qué es lo primero que debemos conocer nosotros sin ser expertos? Porque ya vimos que debemos saber un poco como de todos los enfoques y las aplicaciones que tenemos de los productos de Scandia Seguros de Vida. No debemos ser unos especialistas pensionales ni especialistas en educativos, pero sí debemos conocer. En la medida en que conocemos, pues obviamente podemos dar más argumentos. ¿Por qué? Porque cuando presentamos una cotización, pues no somos los únicos que estamos presentando una cotización. Encima de la mesa vamos a tener otras compañías que también le están presentando a los clientes diferentes alternativas. ¿Y cómo es la manera que nosotros podemos llegar a un cierre? Pues si conocemos la competencia, si conocemos lo que hay en el mercado. Y en este caso, no solamente lo que hay en el mercado de las compañías que ofrecen planes educativos, sino también saber cómo funciona el mercado educativo en Colombia. ¿Y a qué se refiere este mercado educativo en Colombia? Se refiere a que toda la vida educativa de un chiquito que empieza más o menos a los 4 o 5 años en preescolar, que luego sigue a la primaria, luego en un bachillerato, pues resulta que tenemos más o menos un total de 14 años en esa primera etapa educativa de cualquier ser humano, de cualquier ciudadano colombiano, y después de eso tenemos otras instancias más. Entonces, para que nosotros podamos saber cómo dirigir una venta, hay que hacer muchas preguntas. Y esas preguntas nos van llevando a poder tener muy claro qué podemos presentarle al cliente. No es lo mismo presentarle una alternativa de educación a un papá y a una mamá que tienen unos hijitos que tienen 5 y 7 años, a unos que ya tienen de pronto 9 y 11 y a otros que ya tienen de pronto 13 y 14 años. Es totalmente diferente porque el tiempo también obviamente se va acercando, sobre todo pensando en la educación superior. Y luego de la educación superior, pues siguen también otras instancias. Entonces aquí vamos a ver también cómo se van manejando todas estas instancias. Aquí esta diapositiva nos está diciendo más o menos cuáles son los valores aproximados de los colegios en una calificación superior. ¿Qué quiere decir calificación superior? Pues colegios que obviamente están en un ranking alto en cada una de las ciudades, y aquí tenemos las 3 ciudades importantes, para ver cuánto cuesta un preescolar, que son 3 años, que normalmente es un pre-kinder, kinder, transición o jardín, y los llaman de diferentes maneras, una primaria, que son 5 años, un bachillerato, que son 6 años. En total, tenemos 14 años de la vida escolar básica de cualquier pequeño. Y pues que ya empiezan a ser jóvenes después de 13, 14 años, ya empiezan con la adolescencia, pero esta es la primera etapa. Entonces, aquí tendríamos que saber cuánto valen los colegios en la ciudad en la que yo me encuentre para también poder determinar si estoy visitando una pareja de esposos que apenas están con un hijo recién nacido, que tiene 1 año, que tiene 2, hasta 3, 4 años, pues todavía falta proyectarle todo el estudio básico a ese hijo. Entonces, eso también sirve mucho para nosotros ver cómo podemos presentar esa propuesta. Después de esos 14 años, y digamos que también por regulación del Ministerio de Educación, hay unos colegios que manejaban el tema de unos bonos. Eso también debemos tenerlo en cuenta, aunque ya se ha reglamentado mucho y pues ya se han dejado de solicitar estos bonos, además de otros costos que también tienen los colegios en cada una de las ciudades. Entonces, esto es los valores aproximados que tenemos en los colegios con una calificación superior. Ahora bien, tenemos también una donde tenemos otro tipo de colegios que de pronto ya no son de una calificación superior, y esto pues también nos lleva a tener unos valores aproximados de cuánto pueden valer esos 14 años. Entonces, en la diapositiva anterior tenemos que el total de esa educación superior son 253 millones de pesos.
sea, preescolar, primaria y bachillerato. Y en una intermedia estaríamos por unos, esperen un segundo que aquí está, 253, no, esta está de otros colegios. En Bogotá tenemos 282 millones y en Cali y Medellín 180 millones. Aquí debemos saber entonces realmente cómo esos padres de familia están pensando cuando apenas nace un hijo o tiene 1, 2 o 3 años, dónde quieren poner a estudiar a su hijo. Entonces, de acuerdo a estas preguntas, no es lo mismo un colegio que valga la pensión 800, 1 millón, a 1,5 millones, 2 y 2,5 millones. Ahí obviamente vamos haciendo como todas las aproximaciones de los cálculos que nosotros debemos hacerles a los padres de familia. Permítanme un segundo, voy a dar entrada a unas personas que están esperando acá y vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces, una de las primeras partes que debemos tener en cuenta es cuántos años tienen los hijos, qué desean los padres de familia para sus hijos, qué tipo de educación, en qué colegios piensan empezar a tener la aproximación, y de ahí en adelante pues vamos obviamente haciendo muchas más preguntas. Bueno, luego de eso, ¿qué quisieran? Que además teniendo un hijo de 2, 3 años, pues muy difícil saber qué quieren estudiar, pero los padres de familia quieren sí tener de pronto garantizado el pago de la universidad. Entonces también podemos preguntarles, bueno, ¿qué tipo de universidad desean? ¿De qué valor a valor presente para poder también hacer esos cálculos? Y de esta manera también entonces podemos ir aproximando la adición a esos 14 años de la educación básica de nuestros hijos. Ya cuando también entramos en una charla con los padres de familia, sabemos que en los colegios se manejan unos planes de inmersión, unos planes de intercambio, dependiendo también a dónde queramos poner a estudiar a nuestros hijos. Y esos planes de intercambio muchas veces son durante toda la época escolar, o a veces los empiezan a realizar a partir de quinto de primaria o sexto grado, o en otros colegios los empiezan a realizar a partir de octavo, noveno y décimo. Esos planes de inmersión muchas veces son fuera del país, en otros continentes, y tienen un plan educativo, digamos, para poder reforzar el inglés o el francés u otro idioma, o simplemente hacer intercambios, pues para poder también tener la posibilidad de intercambiar conceptos, ideas, culturas, que hace parte también de las, digamos, todas las relaciones que queremos que nuestros hijos tengan y las experiencias para que ellos también vayan abriéndose al mundo. Entonces, miren que ya vamos andando en la educación básica, y dentro de la educación básica existen las excursiones o planes de inmersión. Cuando terminan ya el bachillerato en grado 11 y en algunos colegios el grado 12, pasamos a la educación superior, y luego de la educación superior, que es la universidad, que en este momento también han cambiado los pensum de las universidades. Hay algunas que se mantienen en 10 semestres, otras han bajado a 8, porque ahorita existen los menores y mayores en todas las facultades. Eso quiere decir que pueden hacer énfasis o dobles titulaciones. Entonces, esto también modifica un poco cómo se maneja ese mercado educativo en Colombia. Y digamos que ahorita, ¿por qué hablo con tanta propiedad? Porque estoy precisamente en eso, con una hija de 17 años, donde lo que nosotros conocíamos como, bueno, presentarse a una universidad a 10 semestres, pues, oh sorpresa, que la pandemia cambió todos los planes en todas las universidades. Ahora existen unos enfoques, énfasis que se llaman minor o major, y en español menores y mayores, y la posibilidad de o doble titulación o menciones que puedan hacer los estudiantes, o sea que permiten en este momento que entren a un programa, pero que puedan hacer énfasis en otro, ya sea como doble titulación. Entonces ahí también vamos sumando semestres, y al sumar semestres estamos sumando también el valor de esos semestres. Entonces ahí miren que ya vamos recorriendo toda una vida de un muchacho que ya tiene 16, 17 o 18 años. Entonces ya vamos recorriendo muchos pasos que también obviamente cuestan en esa vida escolar de ese joven. ¿Qué pasa entonces con esos valores aproximados de pregrado? Tenemos entonces en algunas universidades
costosas, como lo llamamos nosotros en algún momento, que en promedio 10 semestres de estudio en Bogotá pueden costar 100 millones de pesos a pesos hoy, 70 millones más o menos en Cali y 88 millones en Medellín. Esto más o menos es una idea y es un promedio, pero esto llevado a qué? A que cuando yo estoy hablando con el padre de familia, le puedo decir, bueno, ¿usted dónde quisiera que su hijo estudiara? ¿En una universidad? ¿De qué costo? Dependiendo también las intenciones de ese hijo al salir ya de grado 11. Entonces ahí podemos también determinar cuánto podría costar esa universidad para ese hijo. Digamos que en el caso de medicina, que son obviamente una de las carreras que se salen de todos estos promedios, estamos hablando más o menos de costos entre 24 y 27 millones de pesos el semestre. Y no son 10, a veces son 12 semestres, teniendo en cuenta obviamente todo lo que hacen ellos de prácticas, el rural. Entonces ahí también estaríamos teniendo unos valores aproximados que una carrera de medicina en este momento tendríamos que tener aproximadamente 244 millones a 280 millones de pesos. Entonces, esto es para ir caminando durante toda la conversación con nuestros clientes, preguntando cuántos hijos tiene, qué edades tiene, en qué grados están, qué desean ustedes para sus hijos, han hecho algún ahorro, tienen algo que pueda en este momento garantizarles la universidad, pero ya cuando uno está en este tema de universidad, uno dice, wow, pero si uno se pone a mirar, lo que pasa es que uno no cuenta las pensiones como semestre, pero hagamos el cálculo. Por ejemplo, todos ustedes hagan el cálculo de cuánto están pagando en los colegios, quienes todavía tienen muchachos en los colegios, multipliquen esa pensión por los 6 meses. Entonces ahí es donde también estamos viendo que cuando vamos a ver un semestre, como vemos una cantidad, pues multiplicada por 6 en el caso de las pensiones, pero estamos diciendo que el semestre vale 14 millones de pesos. Esto dividámoslo y miremos, ¿será lo mismo que yo vengo trayendo en el pago del colegio? ¿O son 3 o 5 o 7 millones más? ¿Realmente cuánto debería tener, no solamente por la educación básica de mi hijo, que son 14 años, sino que tengo que pensar en 14 más otro poco más, porque ahí viene la universidad y luego vienen las especializaciones, las maestrías y de pronto intercambios que puedan hacer nuestros hijos cuando ya están en algún semestre en la universidad? Entonces miren que estamos contando que un muchacho está saliendo mínimo 16, máximo 18 años, o sea, ha pasado casi que 15 años de su vida en un colegio y luego viene toda la parte de preparación para la universidad. Y ahí seguimos hasta los 21, 22, dependiendo lo que los hijos quieran estudiar. Voy a parar un momento para darle entrada a otras personas. Y por favor, si en este momento tienen alguna pregunta, utilicemos el chat para hacer una Mientras parada en tanto, este momento. Sandrita, Sí, señor. mientras tanto me gustaría hacer un comentario respecto a lo que tú estás diciendo. Adicionalmente a los costos de las matrículas universitarias, hay que tener en cuenta que los costos asociados al estudio universitario pueden ser mínimo del 40% del valor de la carrera en cuanto a matrícula se refiere. Entonces, si una carrera vale 150 millones en matrículas proyectadas a valor futuro en los 10 próximos semestres, el 40% adicional, que son costos asociados al estudio, como por ejemplo auxilio de manutención, transporte, implementos, útiles académicos, libros, en fin, serían 60 millones adicionales. Y esos 60 millones adicionales sumados a los 150 millones nos da 210 millones. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy pendiente. Ahora Sandrita nos trae unos ejemplos, unas cifras que son el promedio del país, el promedio nacional, digámoslo así, para hablar de Cali, Bogotá y Medellín, pero realmente hay que hablar con el padre de familia, con la madre de familia, para ver cuáles serían sus expectativas, en dónde querría estudiar el niño, el joven, porque dependiendo de las universidades, hoy encontramos universidades
que valen 25 millones el semestre, que valen 20, que valen 18, que valen 21. Y hay que, en ese proceso de consultoría, de sondeo, de pregunta con el prospecto, determinar muy bien ese valor para poder proyectar el valor asegurado y el valor a acumular en cualquiera de los planes, bien sea crea ahorro o crea patrimonio según la vigencia que se requiera. Gracias, Andrita. Sí, exactamente. En todo este tema hay padres de familia que han empezado a hacer ahorro desde antes que nacen sus hijos, pensando en un futuro. Luego ya cuando nacen, pero miren que hay muchos que de pronto hemos pasado por toda esa etapa y llegamos al momento en que llega la universidad y decidimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y aquí también les vamos a dar unos tips que les sirven mucho para poder concientizar a esos padres de familia que dicen, no, esperemos, no, en este momento, pero no es lo mismo empezar a ahorrar desde que nuestros hijos tienen 1, 2 años de a 300, de a 350, de a 500,000 pesos, a decir que ya tenemos que hacer un préstamo y ponernos entonces a pasar papeles, pagar intereses y tener que empezar a pagar cuotas mayores a 1,500,000, 2 millones de pesos. Entonces acá es donde estas herramientas que les vamos a dar el día de hoy nos sirven es para poder establecer con el cliente esa conversación e interesarlo para que con un tiempo muy prudente, muy anticipado, puedan ir haciendo un ahorro. Y digamos que en la medida que tengan ese flujo de caja para poder tener el 100% de los costos de universidad, que es lo que siempre se piensa, pero cuando uno se pone a ir para atrás, pues es que siempre se ha tenido que tener una pensión mensual y esa pensión mensual en los colegios también es matrícula. A veces yo me puse a hacer el cálculo y a veces se gasta mucho más en el colegio, sino que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque es mensual y nos piden que los colegios los libros importados, que el bono, que la agenda, que los otros gastos que estaba hablando Nestícor. Entonces, ahí es donde también tenemos que hacer caer en cuenta a nuestros clientes que hemos venido haciendo por muchos años, sino que de pago mensual no se ve como tan duro decir un semestre de 14 millones de pesos. Entonces, ahí también es una muy buena táctica como empezar nosotros a ir atrás y decir, bueno, ustedes mensualmente van pagando tanto, pero en la universidad, pues, llevémoslo también a mensualidades. ¿Cuánto podría ser ese costo? Bueno, entonces voy a volver a presentar, de pronto, señor. Sandrita, aquí muy importante establecer que nosotros como consultores del seguro de vida, como consultores de creación de capital o de capital de respaldo, debemos tener en cuenta cuál es el índice inflacionario de la educación. El índice de crecimiento de la educación en Colombia está tasado por ley en un 7%. Entonces, si hoy una matrícula vale 18 millones en el semestre, tenemos que proyectarla con el 7% anual por los 5 años sucesivos. Y lo mismo el 40% mínimo asociado a esos gastos, proyectarlos con el 7%. ¿A qué me refiero? Resulta que la norma permite a las universidades y a los colegios privados especialmente incrementar los costos de las matrículas hasta en un 7%. El promedio que teníamos antes de la pandemia era del 5.9. En la pandemia ese promedio bajó debido a que en muchos colegios hubo deserción y empezaron en otros los temas virtuales. En algunas universidades han entregado auxilios. Entonces, el promedio del índice de crecimiento de los precios estuvo en el 4.30 y algo, según investigaba yo la semana pasada. Pero esto va a volver, ya vuelve a la normalidad. Entonces tenemos que proyectar con el 7% ese crecimiento como mínimo de las matrículas. Los valores que nos presenta Sandrita son valores establecidos con un promedio hecho, creo que si no me equivoco, al 2020, Sandrita.
Sí, más o menos de este promedio viene siendo y se mantienen ahorita en el 2022. Pues digamos que el efecto pandemia también no subió mucho, entonces estos son promedios que se vienen manejando todavía en el 2022, que obviamente sí van a cambiar mucho para el 2023, porque se tuvo como en cuenta que también hubo mucha deserción no solamente en universidades, sino en colegios. Entonces, las instituciones, los planteles educativos, tanto de colegios para primaria, bachillerato y en universidades, también han tenido en cuenta de que vuelvan nuevamente los estudiantes y han mantenido un poco las tarifas y, digamos, las pensiones y matrículas de inicios de pandemia hasta este año. Eso también por conocimiento propio, por todo el ejercicio que he hecho este año con mi hija, que realmente como que mantuvieron, pero ya vamos a empezar a tener incrementos importantes para el año 2023. Bueno, continuemos entonces con la presentación. Estábamos viendo que los costos de un pregrado, más o menos estábamos viendo estos valores aproximados, y luego viene también toda la parte de maestrías, doctorados, lo que los muchachos también quieren hacer, casi que a veces a la par o llevado un poco con esos mayores que les estaba comentando, que se llaman los minor en las universidades y que empiezan a ver algunas materias de maestría y las pueden concluir en menos tiempo y con un valor también, pues que se va indexando un poco a la matrícula de los últimos semestres. Pero también los muchachos ya están pensando en que no terminan solamente con el pregrado, sino que quieren obviamente continuar haciendo otro tipo de estudios. Y esto pues puede ser de pronto por año y medio o 2 años, y eso también tiene un costo. Entonces también, miren que ya fuimos corriéndonos en todo el tiempo hasta cuando ya un joven tiene 21, 22, 23 años, que puede también estar terminando su pregrado y llegar a una maestría. En un segundo doy entonces entrada y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, revisamos el chat. Por ahora no hay ninguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta en este momento, a ver si hasta acá vamos bien. Bueno, no hay preguntas, entonces continuemos. En este caso, entonces, ya recorrimos toda la vida educativa de un joven y cuáles pueden ser los costos y cómo debemos empezar a hacer también ese acercamiento con los padres de familia. Y luego, entonces, acá les traemos un costo promedio de los semestres, por ejemplo, en universidades de Bogotá. Entonces, esto lo que nos trae es para tener un poco de información. Como les decimos también, les dijimos al principio, no necesitamos ser expertos, pero sí conocer del tema, porque ayer mismo recibí tres requerimientos de asesores que estaban sentados con padres de familia y precisamente querían ver nuestro producto con enfoque educativo. Pero si no sabemos un poco de cómo es el comportamiento en cada una de las ciudades, y pues en Bogotá principalmente, que es donde nos estamos moviendo la gran mayoría, pero hay otras ciudades, ¿cuánto cuesta entonces una Universidad de los Andes? ¿Cuánto cuesta entonces la San Buenaventura en Bogotá? Y si nos damos cuenta aquí, pues tenemos todo el ranking de las universidades y de los costos por semestre. Entonces también de esta manera podemos dar no digamos algo muy especializado, pero sí de conocimiento, porque a veces ni los papás saben, porque hasta ahora no han entrado a averiguar, pero nosotros les podemos dar una idea. Este cuadrito nos muestra entonces todos los valores de las principales universidades de Bogotá y también tenemos uno de cuáles son las carreras y esos valores que se tuvieron en el 2021, algunos que los mantuvieron, otros no, y digamos la variación que hubo en esas matrículas con respecto 2021 al 2022 y pensando en las carreras que son más solicitadas, es decir, una administración de empresas, ingeniería industrial, electrónica, economía, derecho, arquitectura y medicina. Entonces aquí tenemos también un cuadro donde nos muestra esos principales programas y que podemos nosotros traer esta información por internet, podemos bajarla pues de muchas páginas y tener esta información a la mano para por lo menos tener una base firme para poder también guiar a esos padres de familia. Entonces, estos son las de Bogotá y estas son entonces ya en Bogotá
por los principales programas, que digamos, en la Universidad de los Andes todos los programas valen igual, menos medicina, pero en otras universidades sí el costo depende de cada una de las carreras o programas. Entonces esto también para que tengamos una idea, como les digo, no ser especialistas en el tema, pero pues entre más conozcamos, vamos a tener mucha más seguridad ante nuestros clientes. Voy a dar entrada a algunas personas. Si hay alguna pregunta, por favor, la podemos hacer en el chat. Esperanza Sánchez dice, Sandrita, ¿puedes ocultar el mensaje de compartir pantalla, por favor? Sí, claro que sí, porque no te deja ver la diapositiva y si le quieren tomar fotico, entonces ya un momento ya la pongo para que podamos ocultarlo acá. Entonces, si quieren acá, le pueden tomar foto a esta es actualizada, de los valores de universidad en este momento en Bogotá. Ahí la dejo un momento si le quieren tomar foto. Pueden tomarle foto con el celular o un print pantalla y ponerla en una mesa de trabajo de PowerPoint. Es uno de los tipsitos también para uno tomar rápidamente pantallas. Y luego estos que son los principales programas, entonces también para que puedan tomarle fotos si lo quieren hacer. Bueno, continuamos entonces ahora con el comparativo de un plan educativo cualquiera versus lo que podemos nosotros ofrecer en Scandia. Entonces esto, pues tenemos varios ítems que vamos entonces a ver en este comparativo. ¿Qué pasa si el niño decide no estudiar? Y que es algo que cada vez se puede presentar más por la globalización, por las capacidades y habilidades que cada vez cogen muchísima más fuerza, que es el tema de las artes, del baile, del canto, de ser youtuber, de ser blogueros, de ser instagrameros, de simplemente ganar con unos juegos un dinero importante porque son bilingües. Entonces resulta que nuestro plan como papás ya se va de las manos en que son arquitectos, en que son ingenieros, sino que ya con el paso del tiempo vamos viendo que hay otras habilidades de los muchachos que de pronto al final no resultan haciendo un programa formal, sino que resultan haciendo otro tipo de actividades que pues es lo que les apasiona y está dentro de todo lo que enmarca la economía naranja, que es también la economía que está llevando a que haya emprendimientos, a que haya muchachos con habilidades desde muy pequeños y que cuando ya van pasando por su plan básico de estudios y que terminan 11, hay muchachos que ya tienen emprendimientos donde se están ganando 3, 4 y 6 millones de pesos. Entonces, si el niño no decide estudiar, digamos, de manera formal una carrera, pero pues ya están saliendo carreras también que los están ayudando a poder hacer de estas habilidades algo de emprendimiento creativo, pues el plan educativo normalmente tiene esa finalidad que ofrecen y es netamente de estudio. Y si el niño no estudia, a veces en esos planes educativos o se pierde el dinero o se pierde un porcentaje o tienen límites a decir que tiene que estudiar en Colombia y que si hace otra cosa fuera del país, pues no lo puede hacer. En Scandia, como es un producto de una libre destinación, el enfoque que le estamos dando hoy, 2022, es educativo. Y como lo presentamos siempre, le podemos decir, bueno, el día de mañana no sabemos, en 10, 12, 14 años, si el muchacho decide otra cosa, pues al fin y al cabo es el dinero de los papás, es el dinero ahorrado y pueden cambiar perfectamente ese enfoque. ¿A cuál? A un plan de retiro, a poder hacer una inversión, a poder también mantener el estilo de vida y fuera de eso, obviamente, con una protección con los 2 amparos principales de muerte, incapacidad total y permanente. Entonces, en Scandia, el padre con ese dinero puede destinarlo a darle una mesada o simplemente invertirlo en cualquier instrumento. Entonces, de esta manera, tenemos ese primer ítem que si el niño decide no estudiar, pues digamos que nosotros podemos ampliar también ese espectro de enfoque para decirle, perfecto, si no quiso estudiar, ahí está su dinero. Un momento, voy a dar entrada entonces a las personas acá. Listo. Entonces, ¿cuál es el segundo ítem que vamos a presentar en este comparativo? El segundo ítem es que es de libre destinación, entonces el plan educativo no es de libre destinación porque el enfoque es educativo.
El de Scandia sí es de libre destinación, como lo explicábamos ahora, pues si cambia ese enfoque que yo le di en el 2022 cuando tomé el plan de Scandia, y puede cambiar en un tiempo, pues perfectamente ahí puedo destinarlo para lo que el cliente lo desee. El otro ítem, al finalizar, ¿cómo se entregaría este dinero? En un plan educativo, ese dinero se entrega de manera semestral. Obviamente está llevado y está contratado para que se pueda cubrir los semestres de ese estudio superior del joven, para ese pago de educación. Y en algunas compañías, única y exclusivamente se lo entregan a la universidad y en otras al padre. Entonces, digamos que de esta manera se mueven esos planes educativos y se proyectan es para entregarlo semestralmente a la universidad o al padre de familia. En Scandia se entrega de manera global o como renta, o sea, en un pago único o como una mensualidad, dependiendo también lo que decida el tomador de la póliza. Y el padre elige de qué manera quiere recibir. ¿Qué formas de pago tenemos? En el plan educativo, en la mayoría de esos planes, hay que dar de entrada una suma de dinero importante y que si no se tiene, toca empezar también a tener un crédito para poder pagar este plan educativo y obviamente pues ahí vamos teniendo unos intereses. Entonces aquí con Scandia lo que hacemos es ir capitalizando, ir haciendo esa inversión, ir ganando más bien rentabilidad en vez de pagar unos intereses y podemos entonces tener de esta manera pues una ventaja con respecto a los planes educativos. La inversión. En el plan educativo no es un producto de inversión, busca simplemente cubrir unas necesidades de estudio. Entonces, si cambian unos años, que el muchacho o se ganó beca o definitivamente se fue del país y estuvo haciendo otras cosas en otro país y no necesitó y no pudo tener ese dinero en Colombia, pues en Scandia ese dinero se puede utilizar para cualquier otro enfoque que le quiera dar el cliente. La forma de pago en Scandia sería mensual, entonces es mucho más fácil también y no tan duro estar teniendo un pago semestral de 14, de 16, de 12 millones de pesos a ir pagando mensualmente y ahorrando y después de un tiempo teniendo esa rentabilidad que tienen nuestros productos. Protección. La protección en los planes educativos, la mayoría de esos planes no cuentan con un seguro. Es solamente el pago de una cantidad de dinero para garantizar la universidad a futuro y los planes educativos de la educación superior. Ese plan es pagado de contado y es a un plazo muy corto. A veces es a 48 meses, 60 meses que hay que pagarlo y bueno, después ya se van haciendo como todos los cálculos para poder entonces recibir el dinero, pero no tienen una protección en algunos casos, en algunas compañías. En Scandia tenemos entonces la protección de fallecimiento e invalidez por enfermedad o accidente, es decir, incapacidad total y permanente. Y en cuanto al beneficio tributario, el plan educativo, de los planes educativos que existen en Colombia, por su naturaleza no tienen beneficio tributario. En nuestro caso, Crea Patrimonio sí tiene beneficio tributario por ser un seguro pensional enmarcado en el Estatuto Tributario en el artículo 126-1. Voy a hacer una pausa acá, a ver si hay algunas preguntas para poder entonces contestarlas. Por el momento no hay preguntas, no veo preguntas en el chat. Bueno, entonces continuemos. Acuérdense que utilicemos el chat para las preguntas y en la medida en que vamos pasando por la sesión, pues vamos haciendo pausas para poder. Listo. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Bueno, ahora vamos a pasar a ver uno de los productos, el Sura Educativo, cómo podemos nosotros analizarlo. Aquí no vamos a entrar en que, pues sabemos que muchos de ustedes manejan muchos productos, no vamos a entrar como en que somos conocedores completamente, sino por lo menos saber de qué se trata, que es lo que mínimo deberíamos saber de todas las compañías que manejamos para saber qué le podemos ofrecer a nuestros clientes. Entonces, el Sura Educativo cubre un valor semestral indexado al IPC más el 1%.
Si se cancela ese plan, se le devuelve al padre el 80% de ese valor que se coloca. Tiene un seguro de invalidez y de fallecimiento y el plan se paga de manera mensual. También entonces le entregan semestralmente el dinero al cliente y no es un producto de inversión. Como les decimos, aquí no vamos a ahondar en cada uno de los productos de la competencia, sino conocer un poquito de ellos para poder tener idea de cómo podemos nosotros compararlos y saber cuál es la mejor opción para nuestros clientes ofreciendo Scandia Crea Patrimonio. Esta es una cotización de un SURA educativo, digamos como para tener la idea también. Aquí tampoco es la idea de saber cómo se maneja el producto, cómo es que maneja los intereses, la parte actuarial, sino que la idea y las herramientas que queremos proporcionarles el día de hoy es que si yo tengo a un padre de familia y me dice, no, es que ya tengo Global, Sura y ahora viene usted Scandia. Entonces le decimos, perfecto, nos puede permitir para poderle ayudar a analizar. Recuerden que nosotros somos consultores financieros y dentro de eso debemos saber un poco como de todo para poder también poderle dar una muy buena asesoría a ese cliente y diciéndole tanto las ventajas como las desventajas de todos los productos que tiene sobre el escritorio. Entonces, es como poder hacer el ejercicio de decirle, bueno, déjeme ver lo que le presentaron y yo le voy a dar como las ventajas con respecto a lo que yo le estoy presentando. Entonces, aquí vemos una cotización de Sura donde nos está diciendo que tenemos entonces un plan de aseguramiento de 61 millones, digamos en este momento son 33 millones y los puntos adicionales es el 1%, y que llevado a todo el tiempo que el cliente desea, está teniendo un total de ingresos proyectados de 678 millones de pesos. Entonces, aquí es donde vamos a tener 177 primas en este plan. Entonces, lo que debemos saber es cómo leer estas cotizaciones, cómo podemos nosotros compararnos versus esas otras cotizaciones y que realmente al cliente le puede resultar más favorable de acuerdo también a su flujo de caja. Aquí tenemos también con unas coberturas de vida complemento y vida escolar. Hemos hecho en las otras sesiones la aclaración de que nosotros somos un seguro pensional que básicamente tenemos amparos de muerte e incapacidad total y permanente. Entonces, cuando tenemos sobre la mesa otro tipo de cotizaciones, pues podemos ver si complementa nuestro producto o realmente estamos sobre el mismo nivel de la información que estamos enviando, pues para poder también decirle a nuestro cliente, este es el plan que también usted puede tomar. Esto es como parte también del complemento de esa cotización del SURA educativo que lo está llevando proyectado obviamente a esas 177 mensualidades y está entonces llevándonos año a año a partir del 2036 porque nos está proyectando desde el 2022 cómo podría ser esta simulación. Esto ya a nivel interno con cada uno de sus promotores se hacen ejercicios y digamos que en las reuniones con los padres de familia ya uno empieza a decirles cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas. Voy a entonces... Aquí dice Miriam Cubillos, en otras aseguradoras se puede ceder hasta el segundo grado de consanguinidad. En Scandia no por ser de libre inversión, se puede disponer del dinero en el momento requerido, dice Miriam Cubillos. Consuelito dice, Sandrita, ¿con qué cifra inicial aproximada se puede ir proyectando año tras año el 7% hasta obtener el valor total en el simulador? Consuelito, ahorita vamos a hacer un ejemplo, vamos a utilizar el simulador para poder saber cómo podemos proyectar un poco y poder llevar también ese valor de acuerdo a lo que hablemos con nuestro cliente. No, el simulador, el incremento del 3% es en Crea Patrimonio y en Crea Ahorro, que es donde podemos utilizar las herramientas de Scandia, sí podemos poner los porcentajes y además hay otros simuladores que vamos a ver ahora. Entonces ahorita vamos a hacer ese ejercicio porque el de Crea Patrimonio nos deja es tener un incremento en la prima mensual, pero no nos deja colocar un incremento en valor porcentual de esa simulación que estamos haciendo. Entonces, sí hay diferencia entre los dos simuladores y yo uso mucho el simulador de Crea Ahorro para proyectar valores de sumas aseguradas en Crea Patrimonio y ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, continuemos para esta parte.
Bueno, vamos a hacer entonces, ya en esta parte, voy a hacer la proyección entonces, para que si ustedes están ahí en sus computadores, pueden ir haciendo el ejercicio. La idea es que sepamos que las herramientas que tiene Scandia también podemos nosotros utilizarlas para no hacer un Excel y una cosa súper complicada o con calculadora que nos queda también ir haciendo interés compuesto. Entonces vamos a hacer en este momento simulaciones en los cotizadores y en las herramientas que tiene Scandia para poder proyectar esto que me estaban preguntando de un valor actual a un valor futuro. Entonces vamos a hacer esas simulaciones. Vamos a entrar entonces a los simuladores de Scandia y ya les voy a compartir pantalla para que podamos entonces ver el ejercicio de cómo podemos hacer nosotros estas simulaciones y poder también tener estas herramientas que nos sirven mucho a la hora de poder hacer una proyección con nuestros clientes. Bueno, voy entonces a compartir pantalla nuevamente y vamos entonces a entrar al simulador. Aquí estamos ya en Publine, que es donde podemos tener nuestros simuladores, los tenemos también en la página, pero cuando los tenemos en la página no nos deja descargar los PDFs. Esta es la página de Publine que tenemos todos nosotros con nuestro usuario que podemos habilitar en cualquier momento. Esta es una cuñita llamando al 658-4300 o 658-4000 en la opción de asesores y luego la opción 3 del Service Desk. Ellos nos van a ayudar a poder tener nuestro ingreso, nos dan una clave temporal y con esa podemos entonces ingresar a la herramienta. ¿Dónde vamos a estar entonces? En esta parte que dice menú, donde dice herramientas a mano inferior izquierda y aquí donde dice simuladores. Entonces vamos a darle clic a los simuladores y vamos a entrar acá. Entonces aquí dice simuladores de planeación financiera. Nosotros siempre nos vamos a los últimos que son los de producto. Aquí tenemos nuestros simuladores de producto. Tenemos Crea Patrimonio y tenemos Crea Ahorro. ¿Qué ejercicio vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer un ejercicio utilizando el simulador de Crea Ahorro para un cliente que está interesado en un plan educativo a 15 años en Crea Patrimonio. Entonces vamos a darle clic al simulador de Crea Ahorro y vamos entonces a ver qué es lo que nos arroja el simulador. El simulador simplemente nos está arrojando unos enfoques también del objetivo de ahorro, pero en este momento pues simplemente vamos a darle educación de los hijos. Esto no es que sea un producto, es simplemente un enfoque, pero ¿qué quiere decir este enfoque? Aquí voy a darle el nombre de Camila, cualquier nombre pues de una niña, continuar, y hay algo importante para tener en cuenta. Aquí, cuando dice tasa efectiva anual, y voy a ampliar un poquito para que lo veamos mejor, en la tasa efectiva anual, si yo le doy clic a este signo de interrogación, tal cual como nos lo dijo Nestícor, aquí hay un tip que nos arroja Scandia para poder saber cómo y qué porcentaje, por si de pronto se nos olvida, tenemos en este momento de los costos educativos anuales, del incremento de los costos educativos. Scandia nos está diciendo, de acuerdo con diferentes fuentes de información, se estima que los costos educativos pueden tener un incremento del 7% efectivo anual. Entonces, sobre esta base, yo cierro esto y aquí es donde yo en este momento que estoy sentada con el cliente que me dice que dentro de 15 años quiere tener el valor para la universidad de su hija y que ya hemos llegado más o menos a una conversación donde él dice, yo quiero más o menos que sea una universidad a pesos hoy de 15 millones de pesos, calculados por 10 semestres. ¿Cuánto nos da eso? En este momento, 150 millones de pesos. Entonces, ya aquí cuando dice cuánto cuesta su objetivo hoy, voy a colocar 150 millones. Y le doy clic por fuera para que me ponga todos los numeritos, eso se pone sin puntos ni comas, solamente el valor. Entonces, en este momento, si Camila saliera a la universidad, el papá quiere que estudie una carrera que tenga un valor de 15 millones semestrales, son 10, entonces son 150 millones a pesos hoy, pesos
2022. Ahora bien, la niña va a salir dentro de 15 años. Entonces yo lo que hago es que coloco esto a 15 años y aquí voy a poner el 7%. Y le digo calcular. Obviamente no me va a sacar el valor porque CreAhorro tiene un valor máximo de 240 millones de pesos. Pero, oh sorpresa, que sí me saca una casillita, esas sí no se las puedo ampliar tanto, pero se las voy a leer. Dice, portal.escandia.com dice, advertencias, con los valores ingresados, el valor futuro de su objetivo es de 413.854.731. ¡Wow! ¡Qué bien! Con solamente 2 datos yo pude sacar un valor que me hubiera costado mucho trabajo en una calculadora o en un Excel, proyectado al tiempo que necesita el señor Pedro con su hija Camila, proyectado con ese 7% efectivo anual. Entonces resulta que yo ya tengo un valor y yo le digo, bueno, don Pedro, usted necesitaría realmente ahorrar 415 millones de pesos, redondeémoslo. Entonces yo ya tengo ese valor y yo me voy entonces para el cotizador, ahora me voy a devolver acá y voy a abrir otra pestaña. ¿Cómo abro otra pestaña? Le digo duplicar y duplico la pestaña y abro otro simulador para tener también la comparación que acabo de hacer. Herramientas, simuladores y me voy a ir a un simulador de Crea Patrimonio. Sé que hay preguntas y ahorita paramos, hacemos una pausita, pero esto pues quiero tener la introducción y la inducción de esta parte para que obviamente la sigan ustedes. Bueno, aquí lo voy a poner un poquito más pequeño. Y en este momento, ¿cuál es la edad actual? Digamos que el papá tiene 40 años. 40 años. Y ahora vamos a utilizar en el simulador de Crea Patrimonio la primera opción que dice prima según una suma asegurada. Entonces, aquí voy a colocar los 415 millones de pesos. 415. Y pico afuera. Y luego entonces voy a poner que lo voy a calcular sin incremento y voy a colocar los 15 años. Y le voy a dar calcular. En este momento ya me arrojó el simulador de Crea Patrimonio que con una suma asegurada de 415 millones de pesos, que es lo que el señor Pedro necesita para Camila dentro de 15 años, yo le digo, perfecto, señor Pedro, en este momento para garantizarle una universidad dentro de 15 años, teniendo en cuenta el 7% efectivo anual del incremento de educación en Colombia, entonces tenemos que usted debería ahorrar en este momento 1.759.000. Ahí ya terminamos como el ejercicio, digamos, de el panorama real y el panorama ideal. Pero resulta que puede ser que don Pedro dice, wow, en este momento 1.759.000 me queda un poco duro. Entonces le digo, perfecto, entonces, ¿por qué valor podríamos irnos de acuerdo a su flujo de caja, a sus ingresos, a sus gastos? Me puede decir, no, 1.200.000. Entonces me devuelvo y yo ya hago el ejercicio con 1.200.000. Pero en este momento lo que le he mostrado a don Pedro es el valor ideal llevado obviamente en el tiempo, traído a pesos hoy, cuánto tendría que ahorrar, y de esa manera le puedo mostrar entonces la tabla, que es lo que también nosotros proyectamos, y le decimos, pues, mire don Pedro que el 1.759.000 en este momento puede ser alto, pero no va a tener incremento. O sea, no vamos a tener incremento. Esto un poquito, Consuelito, para aclararte que el 3% que me hablaste solamente lo tenemos en el simulador de Crea Patrimonio para que la prima mensual de manera anual se incremente el 3%. Pero el ejercicio que yo traje fue desde CreAhorro para saber cuánto le podía costar esos 150 millones hoy a cuando don Pedro los necesite para la universidad de Camila. Aquí voy a hacer una pausa, ¿listo? Lo hice despacito, esto va a quedar grabado, esto va a quedar montado en la página, pero aquí sí voy a hacer una pausa para poder contestar preguntas que puedan estar en el chat, ¿listo? Entonces, aquí, ¿qué preguntas hay? Si quieren hacer alguna pregunta. Sandrita, no hay preguntas puntuales.
Había alguien de Provisión preguntándole a William algo sobre con quién podría cotizar. William Sí. ya le respondió. Ok, perfecto. Entonces, voy aquí como a resumir un poco de qué es lo que les estamos enseñando el día de hoy, las herramientas que tenemos para poder sentarnos con un cliente y simplemente, miren, con 3 numeritos pudimos proyectar un valor a futuro y luego nos lo trajimos a Crea Patrimonio. Entonces, ahora vamos a continuar con el ejercicio. Si no hay ninguna pregunta, voy a esperar aquí 30 segunditos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Glorita, por favor, la puedes hacer en el chat, porque pues por tiempos y eso, dice Sandra Leguizamón, ¿por qué el comparativo con Sura? Pienso en este caso la competencia más fuerte, el global, mi Sandrita, no es muy claro. Bueno, ahorita voy a mostrarles uno de global, pero es que no se trata ahorita como de ver puntualmente las compañías, sino de mostrarles las herramientas que tenemos nosotros y que conozcamos un poquito de qué ofertas hay en el mercado, porque ahí uno tiene que hacer como un trabajo juicioso de indagar, de pedir cotizaciones para uno poder también tener como información. Eso también sucede cuando tenemos otras cotizaciones en otros enfoques que estábamos hablando en la sesión pasada, para poder uno saber también cómo puede ir llevando al cliente a decirle que la opción de Scandia es de inversión, de un ahorro y de una protección de 2 amparos básicos que tiene, que son muerte e incapacidad total y permanente. Glorita dice, nosotros podemos cotizar directamente, repites porfa dónde se ingresa para cotizar. Mi Glorita, esto va a quedar grabado, entonces tranquila que va a quedar en el canal de YouTube para que tú puedas ir haciendo el paso a paso. Obviamente por el tiempo no puedo repetir el ejercicio, pero sí lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube, ¿listo? Para que lo repitas y por eso lo hice de manera, digamos, muy pausada para que fueran viendo todo el ejercicio. Y ya si necesitan algo adicional, pues ya puntualmente con un Sandrita, cliente podamos hacer los ejercicios, señor. eh, las personas que están conectadas de Provisión, pues obviamente que la clave está por medio de Coproseguros. Entonces, el acceso a la parte de pipeline, que es lo que tú mostraste, se hace por medio de una clave que la tienen las personas de cotizaciones. Entonces, todo el apoyo que necesiten de cotizaciones, de hacer este ejercicio que tú acabas de hacer, las personas de Coproseguros Provisión, las pueden hacer conmigo o pedirle al departamento de cotizaciones allí en Provisión. Igual lo que tú mencionabas también, en la página tenemos, los cotizadores que son públicos y allí también pueden ingresar y pueden hacer ejercicios. El tema es que en la página no nos deja descargar el PDF, pero con gusto, nosotros como promotora Lion, les enviamos todo para que tengan toda la información y si necesitan información adicional, pues me pueden contactar. Gracias. Listo, listo, William. William es uno de nuestros miembros del Consejo Académico, promotor de la ciudad de Bogotá, y pues muchas gracias también por la claridad. Él maneja un grupo importante de asesores que están también conectados el día de hoy, y también quiero hacer una claridad. Nosotros tenemos una herramienta del simulador de Crea Patrimonio en Excel, pero de Crea Ahorro hemos estado levantando la mano y vamos a ver si ahora con las nuevas áreas y todo lo que se está construyendo en Scandia, podemos también tener un Excel para Crea Ahorro. Porque no lo tenemos. Entonces, la única manera de poder hacer ese ejercicio que yo hice es ingresando o a la página pública, que digamos que nos daría el valor, nos ayudaría, que no necesitamos ninguna clave, y poderlo hacer también por el pipeline, por la clave que tenemos entonces también nosotros como asesores independientes de seguros. Entonces, esto es para aclarar un poco también de qué manera podemos realizar si de pronto no tuviéramos internet, el de Crea Patrimonio, todos los promotores tenemos un Excel que nos permite hacer la misma simulación, pero de pronto si no estamos conectados, pues nos sirve mucho tenerla en nuestros computadores en el Excel. Entonces, voy a retomar el ejercicio para seguir entonces con la parte que estábamos viendo del ejercicio de don Pedro con su hija. Entonces, aquí estamos viendo la tabla del 1.759.000. Entonces resulta que hay un ejercicio que también es muy importante que podemos realizar
Por favor, les pido mantener los micrófonos apagados. Gracias. Entonces aquí vamos a continuar con el ejercicio. ¿De qué manera? Don Pedro me dijo, sí, Sandra, esto está bien, esto sería lo ideal. Obviamente usted me proyectó 150 millones de pesos hoy a 15 años con el 7%, pero en este momento ese 1.759.000 me queda duro, me queda, no puedo. Le digo, bueno, perfecto, don Pedro, ¿con cuánto podría hacer el ahorro que usted se sintiera tranquilo para poder entonces hacer el plan educativo de su hija Camila? Entonces me dice, podría ser 1.200.000. Vamos a hacer una cosa, entonces vamos a cerrar acá. Estoy en el simulador de Crea Patrimonio y ahora voy a hacer algo diferente y es que me voy a ir a esta parte que dice que desea calcular. Había colocado los 415 millones de pesos, pero ahora me voy a ir a una suma asegurada según una prima deseada. ¿Cuál es el valor deseado de la prima mensual? Pues ya don Pedro me dijo que 1.759.000 le quedaba como un poquito de para arriba, entonces vamos a colocar acá 1.200.000. Y voy a poner clic afuera, miren que me puso los punticos, le voy a decir que me lo calcule, entonces acá con incremento, y voy a poner acá los 15 años y le voy a decir calcular. Aquí ya vamos a ver una modificación. ¿Qué modificación es? Obviamente ya no voy a tener la suma asegurada de los 415 millones de pesos, voy a tener 344, pero igual es una suma bien importante y además que estoy yéndome y estoy oyendo al cliente, lo estoy escuchando. Él me está diciendo que no puede con lo ideal, pero por lo menos tener, y hagamos ahí como rápidamente la división, cuánto con respecto a 415 millones de pesos es 344, cojamos una calculadora y hagamos el ejercicio. Esto es entonces 415 dividido 344, 344 dividido 415. Eso nos da un 82% más o menos. Entonces yo le digo, pues perfecto, don Pedro, si usted no se siente cómodo, porque obviamente no puede el 1.759.000, pues qué mejor que tener el 80%. A no tener nada, pues obviamente es una ayuda bastante grande para la educación de Camila, ¿no es cierto? Sí, perfecto, Sandra, eso me parece bien y me siento tranquilo. Entonces, seguimos con el ejercicio y yo le voy a mostrar en la tabla, le voy a mostrar y quiero que en el chat, escríbanme por favor para ver qué tan atentos estamos a este ejercicio. En el chat escríbanme, ya les voy a aumentar la pantalla, escríbanme el año en donde estamos viendo el valor ideal que le habíamos proyectado inicialmente. Por favor, en el chat, quiero ver ese chat. Nesticor me ayuda a saber qué están contestando. ¿En qué año vemos el valor ideal que le habíamos proyectado al cliente en primera instancia? Si Nesticor me ayudas, o Willy me ayudas, ¿qué están contestando? ¿En qué año estamos viendo? ¿Cuánto era? ¿1.759.000? Si me ayudan Nesticor o Willy o algún miembro del consejo a ver el chat que estamos contestando, ¿en qué año estamos viendo la prima del 1.759.000? Contestan 14, Sandra. ¿14 todos? Uno dijo 13 y ya después 14. 14. Ok, perfecto. Entonces, como se dieron cuenta, yo aquí hice también un ejercicio que no solamente sirve para el plan educativo, sino ese ejercicio de ese incremento, ¿cómo nos sirve? Nos sirve es como unas bajo la manga para decirle al cliente, bueno, usted no puede ese valor ideal que yo le propuse por un valor asegurado, porque es que aquí hicimos el ejercicio al revés, como normalmente lo hacemos en otro tipo de enfoques. ¿Por qué? Porque estábamos proyectando un valor de asegurado según también el valor de la universidad proyectado a 15 años. Entonces, con este ejercicio lo que les estamos mostrando es que
hacer los simuladores, hacer ejercicios, poner aquí y allá y llevarlo como a este ejercicio educativo. Miren lo interesante que navegamos en CreaAhorro para llevar el 7%, pero nos vinimos al Crea Patrimonio y en este momento don Pedro dice, Sandra, me parece que se suba 3%, está perfecto, porque además eso también me ayuda a que tenga un poquito más de platica, porque si lo pusiera sin incremento, obviamente el valor asegurado sería menor. Entonces, de pronto ya no cubriría el 82%, sino de pronto un 70%. Tranquilos que esto es una capacitación, una inducción como a todos estos planes, que ya a nivel individual, personal y puntual, ese acompañamiento lo vamos a estar haciendo con ustedes, porque esto es como todo. Tenemos clientes de todas las edades, con hijos de todas las edades y con objetivos completamente diferentes. Entonces, aquí como nos dimos cuenta, ese 1.759.000 lo tenemos en el año 14. Es decir, que lo que hicimos es que el cliente se sintiera tranquilo con su flujo de caja y le estamos mostrando que ese 1.759.000 lo va a pagar en el año 14. Pero ahí ¿saben qué pasa? Que nos ha pasado mucho con ejercicios de este tipo y cuando dice, uy, pero el 82, pero no voy a tener todo. No, Sandra, ¿y si le subimos a 1,5 millones? Y miren que ahí empiezo yo a negociar con el cliente y puedo casi que llegar a lo que yo le había propuesto en el mundo ideal del principio, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir un momento para poder ver si tenemos entonces preguntas para poder hacer otro ejercicio con otros cotizadores que también tiene como herramientas Scandia. A ver si tenemos preguntas. Bueno, Diana Milena Padilla dice, ¿por qué le pones al CreaAhorro crecimiento del 7%? Listo, mi Dianita, el 7%, como les mostré al principio, en el signo de interrogación, es el incremento de los costos educativos que habló Nestícor al principio de la charla y es lo que yo voy indexando para que podamos tener el valor representado a 15 años, o sea, en el futuro. Entonces, el 7% es por el incremento de los costos educativos que están dados por ley. Entonces, por eso es el 7%. Miriam dice, ¿el ahorro mensual varía de acuerdo a la edad del asegurado? No, aquí no tenemos en cuenta ni edad ni sexo del asegurado, solamente el valor que el cliente quiera ahorrar y hacia donde nosotros lo vayamos dirigiendo de acuerdo a esa consultoría que estamos haciendo en este momento, como yendo por valores asegurados o por el valor y el flujo de caja que pueda tener para que pueda estar tranquilo. Y ahí entonces vamos haciendo esa proyección. Gloria Jiménez dice, solo dar, bueno, ya aclararon esto, bueno, ahí contestaron año 13, año 14, año 15, ahí ya fuimos viendo entonces cómo íbamos manejando ese valor ideal en el tiempo, haciendo todo el ejercicio con la herramienta. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio también que tienen los simuladores, que esto era también parte de las herramientas, son parte de las herramientas que tiene Scandia, porque nosotros solo hemos utilizado entonces de pronto los simuladores de producto, pero resulta que en Scandia también tenemos otros simuladores que nos ayudan a mirar cuál puede ser un valor futuro. Entonces este ya lo voy a cerrar para que no tenga tantas pestañas. En este caso teníamos acá, esta de acá y acá. Listo. Entonces aquí, esto fue de donde partió todo el ejercicio, que simplemente ingresé a CreaAhorro, pero me sacó esta pantallita negra y que me pudo hacer el cálculo de esos 150 millones a 15 años con el 7%. Entonces, ¿yo qué puedo negociar también con el cliente? Bueno, de pronto no le coloquemos el 7, coloquémosle el 5, pues es mucho mejor tener el 70, el 80% o lo que sea, que obviamente podamos irlo llevando en el tiempo. Entonces, digamos que eso fue parte como de este ejercicio que hicimos. Vamos a cerrar esto y nos vamos a ir entonces a los simuladores nuevamente. Cuando nos vamos a los simuladores, en la parte inicial de ellos,
voy a ponerlo más pequeño para que veamos y luego lo agrando. Aquí tenemos unos simuladores de planeación financiera. La invitación es a que los utilicemos. ¿Por qué? Pues porque nos da también a 2 o 3 datos, una información bien importante para nosotros sentarnos a negociar con los clientes. Y en el caso de los planes educativos, podemos entonces utilizar uno que dice ahorro mensual necesario, otro que dice capital futuro y otro que dice capital necesario. Entonces vamos a entrar a cada uno de ellos. El ahorro mensual necesario, un segundito, el ahorro mensual necesario es este, vamos a darle clic en este ahorro mensual necesario, lo voy a agrandar un poquito para que lo vean mejor y vamos entonces a leer de qué se trata este simulador. Dice, ingresando el valor de un capital que desea lograr a futuro, el periodo en el cual se quiere obtener y una tasa estimada de rentabilidad, podremos conocer el monto de aportes mensuales que podemos realizar. Si usted realiza una planeación financiera adecuada, podrá lograr sus objetivos de inversión más fácilmente. Entonces, recordemos que estamos en el de ahorro mensual necesario. ¿Qué capital deseado queremos? Entonces, sigamos con el ejemplo que traíamos de don Pedro con su hija Camila. El capital deseado es 415 millones de pesos. ¿En qué número de años? Entonces, en 15 años y a una tasa, digamos que esta, si la vamos a poner, es una tasa de rentabilidad, vamos a ponerle un 6 y la vamos a dar calcular. Esto es simplemente para mostrarles qué es lo que nos trae también este simulador del ahorro mensual necesario. Este nos arroja que si usted desea tener 415 millones de pesos en 15 años, suponiendo una tasa de rentabilidad de 6 millones de pesos efectivo anual, que esto ya estamos manejando, es este simulador con una tasa de rentabilidad. Entonces podríamos manejar algo, pues, como conservador, de acuerdo también al portafolio que se maneja en Crea Patrimonio, que es del IPC más el 1.1, entonces podríamos estar entre el 4.5, el 5, más o menos, yo coloqué el 6 para el ejemplo, pero nos está diciendo, aquí le puedo mostrar ese de otro ejemplo a don Pedro, diciéndole que tiene que hacer por 15 años 1.439.430. Entonces, aquí yo le digo, listo, don Pedro, yo le voy a mandar la cotización, Pedro Plazas, le digo aquí nombre del destinatario, guardar, y cuando guarda me va a arrojar el siguiente PDF, que ya le vamos a dar clic cuando nos abra, y el PDF entonces nos va a arrojar la siguiente información, que es la que podemos enviar a nuestros clientes y hace parte de las herramientas que el día de hoy queríamos mostrarles para poder también hacer todas estas consultorías y asesorías de plan educativo. Aquí nos está diciendo, señor Pedro Plazas, usted debe hacer un ahorro mensual para 415 millones de 1.439.430. Pónganme en el chat, por favor, si conocían y habían hecho ejercicios con este simulador, si lo habíamos utilizado, no solamente para plan educativo, sino para cualquier otro plan. Si me pueden ayudar, que están contestando en el chat. Sí, Sandrita, con mucho gusto. No hay preguntas concretas, no hay preguntas concretas en particular. Listo, perfecto. Entonces sí, bueno, Consuelito decía que este simulador que no lo había utilizado, entonces nos vamos, espérenme un segundito acá. Bueno, entonces vamos a seguir con el otro simulador. Entonces, este simulador que les acabo de mostrar se llamaba simulador de ahorro mensual necesario. Partimos de un capital deseado a cierto tiempo y nos va a arrojar el aporte mensual que debemos empezar a hacer desde este momento. Ahora bien, nos vamos a ir entonces atrás a otro de los simuladores
¿Y por qué nos parecía tan importante poder hacer estos ejercicios aquí con ustedes? Porque lo que les queremos dar es herramientas para poder hacer una consultoría muy profesional, que nos vean muy empoderados con el tema, y después vamos buscando las ayudas con nuestros líderes, nuestros promotores, con Sticker, con el aliado, hasta con Scandia, para poder ver ya puntualmente el tema específico con un cliente. Ahora bien, nos vamos a ir entonces a Capital Futuro, este simulador de acá. Entonces le vamos a dar clic a Capital Futuro y vamos a leer. Resulta que normalmente a veces como que decimos, ay, ¿qué tengo que poner ahí? Pero pues si leemos podemos saber qué tenemos que ingresar en este simulador. Ingresando el valor de un aporte único, un número de años de permanencia de ese aporte único y una tasa estimada de rentabilidad, usted podrá proyectar el valor de esta inversión a futuro. Vea los beneficios de mantener un capital durante un horizonte de inversión definido sin hacer retiros. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Resulta que en este momento el cliente dice, oiga Sandra, pero lo que pasa es que yo sí tengo en este momento 300 millones de pesos. Entonces voy a colocar esos 300 millones de pesos aquí. Pico por fuera, recuerden picar por fuera para que me coja el valor con los puntos. Entonces bajo y digo número de años de permanencia de ese aporte único. Pues los mismos 15 años que teníamos de la educación de Camila. Y la tasa efectiva, coloquemos ahora un 5 y le vamos a dar a calcular. Entonces, resulta que si en este momento el cliente tiene una inversión única de 300 millones de pesos, eso es más o menos como para saber cómo se puede proyectar a futuro un capital. ¿Por qué? Porque crea patrimonio, ustedes saben muy bien, que puede tener esa mensualidad que vamos haciendo entonces por un débito automático, que yo lo puedo tomar de pronto por 400 o 500, pero que si tengo un aporte único de 300, lo voy a traer al fondo de anticipo de primas y puedo tener ese mecanismo, esa subcuenta también para poder tener un dinero que pueda tener retiros en cualquier momento porque hace parte de la subcuenta. Recuerden que la de la cuenta principal del Crea Patrimonio, pues obviamente tiene que estar contratada por los años contratados en las mensualidades, pero el fondo de anticipo de primas es dinero a la vista que más o menos estamos manejando una rentabilidad del 5%, pero si hoy el cliente deposita 300 millones y en 2 años necesita 100, pues saca los 100, deja los 200 y podemos también proyectarle esto. ¿Por qué? Porque resulta que hemos tenido clientes que ya tienen hijos que están en octavo, en noveno, y dicen, no, pero pues es que yo ya, pues no tengo ahorros, pero sí quisiera tener algo, pero ya no alcanzo. Entonces le podemos decir, bueno, ¿por qué no hacemos entonces un Crea Patrimonio que pueda ser para un ahorro de usted de plan retiro, pero yo le proyecto en la subcuenta el hecho de que usted pudiera tener un capital y dice, ay, sí, porque es que yo pienso vender un apartamento y pienso vender no sé qué, y a mí me llegan unas bonificaciones a final de año, oiga, sí me parece interesante. Entonces puedo utilizar el fondo de anticipo de primas y poder hacer como una proyección, pues aquí puse 300 millones, pero puedo poner de pronto 50. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pico por fuera, los mismos 15 años, le doy calcular y 50 millones de pesos en este momento llevados en este simulador me da una inversión a futuro de 103.946.000. Entonces miren que estas herramientas nos sirven mucho para poder ajustar un plan que se adecue a ese cliente específicamente. Entonces, aquí también lo mismo, vamos a poner el destinatario de PDF, le damos al señor Pedro Plazas y también nos arroja el PDF de ese capital futuro. Entonces, miren que ya vimos dos, ahorro mensual, capital futuro, y este de capital futuro sale de esta manera. Capital futuro, señor Pedro Plazas, si usted ahora hace un aporte único de 50 millones de pesos, va a tener 103.946.000. ¿Esto llevado a qué? A que no es mejor ahora que tiene la posibilidad de tener un dinero específico, poderlo llevar en una inversión y tener garantizada la universidad de su hijo. Y ahora les voy a mostrar algo.
Esto es ICETEX y esto es como uno puede proyectar ingresando a la página de ICETEX. Ustedes pueden ingresar a hacer simulaciones y la simulación se las muestro acá. Este es un simulador. Cuando uno entra a ICETEX están los diferentes planes y yo escogí un plan del 40%. Entonces imagínense que una universidad en este momento, y aquí les estoy mostrando el simulador de ICETEX, del 40% por un valor de semestre de 9.600.000, resulta que la persona en 10 semestres va a necesitar como 98 millones de pesos haciendo toda esta simulación. ¿Y saben cuánto paga con ICETEX? 139 millones de pesos. Entonces yo también, con estas herramientas que les estamos mostrando, podemos ser mucho más concretos en decirle, no es mejor ahorita que usted vaya haciendo un ahorro y si tiene una platica que tenga rentabilidad, a que tenga que pagar casi 40 millones de pesos de intereses. Entonces, de esto se trataba como este ejercicio que acabamos de hacer. Si hay preguntas, voy a dejar de presentar en este momento para poder leer si hay preguntas y continuamos con el último simulador para también entonces tener 3 herramientas básicas adicionales a los simuladores tradicionales de producto. Entonces... Fundamentalmente, Sandrita, no hay preguntas, pero Liliana Gómez nos dice, este simulador es muy útil cuando estamos de cara al cliente porque nos permite dar de una vez, tener una cifra real de cierre y poder cerrar en primera visita. Nos dice Seguros Gira, si la persona tiene cesantías, ¿cómo lo podría sacar para este producto? Bueno, ya es un tema de retiro de cesantías, es sencillamente solicitando el retiro de cesantías de Scandia propiamente dicho, porque no se puede trasladar de otros fondos al producto de Scandia y que se consigne en el programa que tenga abierto de CREA o CREA Patrimonio. Sin sticker. Diana Milena Padilla dice, ¿cuál ha sido el crecimiento de CREA Ahorro el último año? Mi Dianita, eso lo encontramos en los informes de portafolio y valga la pena, aquí voy a hacer un ejercicio también como para que tengamos la información. Aquí hay nosotros les hemos enviado un Linktree. Y resulta que ese Linktree es un árbol de links de Conecta Vida construido para ustedes para facilitarles la vida todos los días de tener los formatos completamente actualizados. Y tu pregunta está aquí en esta primera parte, mi Dianita. Aquí tenemos el link, pero entonces les voy a hacer una aclaración. El link nos va a llevar a una parte de Publine donde se encuentran los informes mensuales de portafolio de CREA Patrimonio y de CREA Ahorro. Pero les estamos mostrando la ruta, o sea, cómo entrar. Entonces yo doy clic acá y cuando doy clic aquí, entramos pues obviamente a Publine. Espérense que me sacó de la sesión, pero ingresamos a Publine. O sea, la herramienta me lleva a que entramos, ya como inicié, entramos a la herramienta de Publine. ¿Por qué no me lleva directamente al informe mensual? Porque los informes mensuales están en unas carpetas, en un link que está acá, para que entendamos un poco por qué no les puedo dar la ruta hasta que me lleve al informe mensual. Porque un Linktree me lleva a esas links y resulta que los informes mensuales están dentro de este link que les estoy mostrando acá que dice publine3.scandia.com.co. Por eso les colocamos la ruta y la ruta es material comercial, informes mensuales de portafolios de seguros, Scandia CREA Patrimonio. Entonces cuando estamos allí vamos a entrar entonces a material comercial, vamos a entrar a informes mensuales de portafolios de seguros y vamos a entrar a CREA. Todo lo que ustedes vean en los materiales de Scandia que dice CREA, es CREA Ahorro. Entonces yo puedo bajar el último que fue al 30 de abril del 2022. Y aquí, obviamente, ustedes los tienen y los tienen también como herramienta para mostrarle a los clientes cuando nos preguntan por rentabilidades y que los estuvimos viendo en algún momento en otra capacitación. Hoy no voy a ahondar en esto, pero mira, aquí está todo el informe mensual y podemos tener todos los informes mensuales a corte de cada mes. Tenemos todos, aquí están.
Aquí está febrero, aquí está marzo, aquí está abril, aquí está enero. Y lo importante es que siempre los tengamos para tener entonces también, cuando nos pregunten, porque esto no se muestra hasta que no nos preguntan por portafolios y rentabilidades, ¿listo? Y ahí podemos ver entonces esa información. Bueno, voy a dejar de compartir un momento, entonces a ver si hay más preguntas. Dice Seguros Gira, ¿por qué es diferente proyectar el incremento de los semestres a lo que se estima que el cliente va a recibir? Porque es que hicimos ejercicios de proyectar el valor de la educación en Colombia llevado a futuro a un porcentaje de rentabilidad que puede tener el cliente con un monto específico de un capital que tenga en este momento, que obviamente ese capital lo va a empezar a invertir. Entonces ahí hacemos un ejercicio diferente. No sé, Néstor, si quieras hacer alguna aclaración con respecto a esta duda que tiene Seguros Gira. Sí, Sandrita, con mucho gusto. Una cosa es el cálculo del valor futuro del costo educativo y otra cosa es la rentabilidad que den las primas dentro del programa escogido, bien sea Crea Ahorro o Crea Patrimonio. Cuando yo tengo un valor presente de los costos educativos, por ejemplo, en el caso que tú hiciste, Sandrita, de 150 millones, la norma, la ley, permite un crecimiento máximo de los costos educativos de un 7% anual. Entonces, cogemos ese valor presente de 150 millones y lo llevamos a la tasa máxima permitida por la ley del 7% y nos da un valor futuro del costo educativo de 415 millones. Eso quiere decir que una universidad, que 10 semestres de matrícula universitaria de hoy, que valen 150 millones, valdrán en 15 años 415 millones. Eso es lo que significa el crecimiento del 7%. Entonces nosotros como consultores patrimoniales, como consultores del seguro de vida, lo que debemos sugerirle al cliente es que debe acumular un capital de 415 millones. Eso es para calcular el costo educativo. No hemos entrado en producto. Entrando ya en producto, que lo estamos cotizando con esos 415 millones que vale la educación en 15 años para esa niña. Entonces ya entramos a ver la rentabilidad que puede tener el programa, que es el IPC más el 1.1 como valor, como rentabilidad objetivo esperada, no garantizada. Y adicionalmente el simulador tiene un cálculo hecho del 4.5 de rentabilidad efectiva anual. Entonces, una cosa muy distinta es el incremento del costo educativo y otra cosa muy diferente es la rentabilidad que da el producto según la simulación y la rentabilidad objetivo esperada. Es muy importante que cada uno de ustedes, si tiene inquietudes sobre el particular, sobre producto, porque ya esta pregunta tiene que ver mucho con producto, acuda a su promotor, a su líder y en su defecto a alguno de nosotros en Conecta Vida para resolver estas inquietudes propias de producto. Bueno, aquí creo que se contestó la pregunta de Diana Milena Padilla, que cómo se le explicaría esto al cliente. Gloria Jiménez dice, ¿y esa rentabilidad que se cotiza del 6 o 7 estaría garantizada? Glorita, el 7% sí es lo establecido de incrementos educativos por ley. Pero lo que yo hice en el ejercicio, por eso les decía, es una simulación, es un aproximado, es una idea de lo que podría ser ya la rentabilidad, digamos que es para el ejercicio. Eso sí, ya de manera interna, puntualmente se podría hacer cuando tengamos un ejemplo. Entonces, digamos que eso Sandrita, fue para efectos del ejemplo, señor. Sandrita, hay que decirle a Gloria Jiménez que ese 7% no es rentabilidad. Ese 7% es una proyección de los costos educativos. Nada tiene que ver con la rentabilidad. La rentabilidad siempre estará determinada por las situaciones propias del programa. Y en la simulación es muy clara
en el caso de Crea Patrimonio, nosotros prevemos una rentabilidad en la simulación del 4.5 neto. Eso es muy diferente. El 7% es simplemente un porcentaje de proyección del costo educativo. Alfonso Escobar dice, Crea Patrimonio puede garantizar un crecimiento igual al IPC. Alfonso, nuestros programas tienen unas rentabilidades del IPC más el 1.1 y obviamente tú sabes que esto, el 1.1 es el que Scandia está de cierta manera y digamos que garantizado, no podemos hacer como esa afirmación y por eso también hemos explicado todo el tema de inversiones, de manejo de portafolios, porque el IPC obviamente es variable. Entonces, pues ahí también para que tengas Definitivamente claro. no hay rentabilidades garantizadas, tenemos que decirlo claramente y eso es conocimiento de producto. No existen rentabilidades garantizadas porque estos programas no permiten garantizar rentabilidades. La ficha técnica no permite garantizar rentabilidades. La compañía espera dar en el largo plazo una rentabilidad promedio anual del IPC más el 1.1. Ustedes pueden acudir a la ficha técnica que les explicaba Sandrita y si no saben acceder a ella, con su promotor pueden apoyarse para efectos de verificar cuál ha sido la rentabilidad histórica y entendiendo que primero que este no es un producto de inversión, sino de acumulación. Cuando nosotros nos dejamos llevar a una conversación de rentabilidad, estamos hablando de un producto de inversión. Este no es un producto de inversión, este es un producto de acumulación que pretende mantener actualizado el valor pagado con un IPC más el 1.1 de crecimiento real del dinero. Entonces, es muy, muy importante que entendamos muy bien el producto. Para eso estamos todos listos para apoyarlos a ustedes en otro espacio distinto, porque este no es de producto. Aquí estamos hablando de la posibilidad que tenemos a través de Crea Patrimonio de el beneficio educativo a través de la acumulación de un capital que permita pagar los costos de educación de un hijo o una hija del asegurado. Gracias, Nestícor. Ya para terminar estos últimos minutos, quiero mostrarles también qué otras herramientas y qué debemos tener en cuenta para poder estar muy bien informados. Digamos que esto hace parte también de todo lo que nosotros debemos conocer. Aquí ya están viendo mi pantalla nuevamente. Como vieron, hicimos un recorrido por cómo está el mercado en Colombia educativo, cómo un muchacho que va corriendo en el tiempo hasta los 21, 22 o 23 tiene necesidades de educación y que los padres de familia estamos viendo cómo poder suplir esas necesidades de educación. Luego vimos también los simuladores, los diferentes simuladores. Vamos para el último simulador, habíamos hecho Capital Futuro y el último simulador para mostrarles cómo es el ejercicio. Si se dieron cuenta, es solamente ingresar 2 o 3 datos, pero nos sirve mucho para poder nosotros hacer estos ejercicios con los clientes. Y el capital necesario también es muy sencillo. ¿Qué mensualidad futura deseo? Bueno, yo quisiera tener una mensualidad de pronto de 3 millones de pesos. Hablando de pronto 3 millones por 6 es por 3, 18, ahí estamos como en una universidad de los Andes, más o menos. Entonces, número de años en los que deseo recibir esa mensualidad. Entonces, esto es como proyectando también otro tipo. Entonces, le ponemos 15 años y vamos a poner aquí número de años en los que construiría. Perdón. Esos años son 5 porque son 10 semestres, perdón, aquí pongo 5 porque dice número de años en los que desea recibir la mensualidad. O sea, dentro de 15 años, que es lo que coloco acá, 15 años, quiero recibir por 5 años, es decir, 10 semestres, 3 millones de pesos mensuales, que multiplicado por 6 da 18, digamos que poniéndolo a pesos hoy, y tasa efectiva del 5. Voy a colocar aquí el 5, calcular. ¿Esto qué me va a arrojar? Que si no tengo un ahorro mensual, tendría que hacer en este momento
76.987.000 y con un ahorro mensual 601.000 pesos. Entonces, esta es otra manera también de poder tener una mensualidad futura deseada. Digamos que se los quería mostrar. Para el ejemplo de educativo nos servían los otros dos, pero este también es capital necesario que nos puede servir para poder tener otra herramienta adicional que nos puede ayudar también a hacer cierre de negocios. Esto era para mostrárselos y decirles que tenemos estas herramientas también. Ahora bien, también si nosotros queremos ver cómo se está comportando la educación en Colombia, qué más hay que hacer, ya les mostré lo que pasa con ICETEX, pues resulta que uno puede entrar a las páginas de los colegios, no sé, aquí ingresé al San Viator, entonces poderle decir también a lo que yo les estaba contando en un principio, nosotros hemos sabido realmente cuánto puede valer un colegio semestralmente, porque siempre hablamos de la universidad, pero miren que los costos por grados en un pre-kinder en este colegio son 1.844.000. Multipliquemos eso por 6, ¿cuánto nos está dando? Y hay una matrícula y hay otros cobros, entonces miren que dice matrícula anual, pensión mensual y otros cobros. Entonces acá es donde también debemos estar un poquito más enterados de cómo están los costos educativos de primaria, de bachillerato y hasta de kinder y transición. Luego traemos aquí otro que era, ay, se me fue, el Colegio Angloamericano. Miren que aquí también se los voy a tratar de ampliar un poquito para que lo veamos. Miren que para el 2022-2023 encontramos información y eso nos puede ayudar. Aquí lo que yo les estoy trayendo es que nos puede ayudar, no me lo deja ampliar, pero nos puede ayudar también a saber cómo se está comportando esos pagos de pensiones, de matrículas, de bonos, de otros costos que los padres vienen haciendo mensualmente, y llevado ya después a una universidad, a una maestría, cómo yo puedo también tener esas alternativas de presentarle un programa de seguro educativo con Scandia. Esto para decirles que sí tenemos como la información y que podemos entonces armar un muy buen plan, pero esto también a veces necesita como a dónde voy a ir, qué voy a hacer, y venga yo me averiguo un poquito sobre todos los temas para poder hablar con toda la propiedad. Entonces, esto era también parte como del recorrido. Y para terminar, pues digamos que aquí en ICETEX, esto es como la página donde trae los diferentes créditos y que trae aquí el simulador. Aquí le voy a dar atrás para que ustedes vean cómo entra uno a las diferentes alternativas que tiene ICETEX, pero que también llevado a que el cliente pueda no endeudarse, sino en este momento ahorrar. Digamos, si paga el 60%, entonces acá entraría este 60% y podemos hacer una simulación y hacer el ejercicio aquí en este simulador, que lo trae de esta manera como les estaba mostrando acá y nos da muchos más argumentos. El día de hoy era tener herramientas y argumentos para poder cerrar planes educativos con Scandia Crea Patrimonio y nuestros productos pues de seguros. Entonces, no sé si hay más preguntas. Bueno, dice FAB. El FAB es el Fondo de Anticipo de Primas que tiene Crea Patrimonio. Y Crea Patrimonio se va manejando esta cuenta, que es una subcuenta que tiene el producto principal de Crea Patrimonio. Ese es el Fondo de Anticipación de Primas. Entonces, pues para hacerles claridad, y es un fondo que es de libre, tiene la posibilidad que podamos tener el Liquidez, tiene dinero, liquidez. eso, de liquidez inmediata, exactamente, y es una herramienta que podemos utilizar, como les decía, con de pronto padres de familia que tengan hijos que ya están más grandecitos y que dicen, no, pero es que yo no ahorré desde que estaba en kinder y está ahorita en séptimo, octavo, pero yo puedo utilizar el fondo de anticipación de primas de Crea Patrimonio para poder también hacer un plan financiero llevado a las necesidades de esos clientes puntualmente. Sandrita, a mí me gustaría en primera medida decirte que excelente exposición, excelente presentación, con herramientas y todo, con simulaciones, con
presentaciones de la competencia. Excelente, realmente. Me gustó mucho y es de gran aplicación para todos nosotros. Hoy es la sexta sesión que estamos tratando de Conecta con el Saber, de Conecta University, y hemos procurado en el Consejo Académico traerles a todos ustedes las distintas aplicaciones que tiene Crea y Crea Patrimonio para llegar a donde el cliente, para que todos tengamos claro cómo aplica cada uno de nuestros dos productos. Y eso nos va volviendo expertos. Naturalmente que en el camino, cuando vamos viendo cada aplicación, estamos notando que necesitamos fortalecernos en el conocimiento de producto, fortalecernos en el manejo de las herramientas. Entonces, no es posible que, o no es prudente que esperemos cada 8 días a que nosotros hagamos estas sesiones que son muy importantes para nuestro negocio, para actualizarnos en conocimiento. Es bueno que accedamos a cada uno de nuestros promotores y nuestros líderes para resolver las inquietudes propias que van surgiendo respecto a la aplicación de nuestros productos. Y asimismo, que podamos ir a nuestra página de YouTube, a la página de YouTube de Conecta Vida, donde todos estos espacios de formación quedan grabados y subidos para que en cualquier momento cualquiera de ustedes pueda acceder a ese conocimiento. Entonces, en primera medida, agradecerle a Sandrita hoy por su brillante exposición, a Liliana y a todo el Consejo Académico por su apoyo, y a todos ustedes por haber participado e invitarlos a que cada 8 días estén aquí. Es el espacio de formación para nuestro negocio. Es la formación ideal para que nosotros podamos llegar allá. Naturalmente, no será nunca suficiente. Tendremos que autónomamente hacer más estudio, individualmente procurar acceder al conocimiento, apoyarnos en nuestro líder para poder seguir creciendo.